La luz. La luz es una manifestación física de nuestro universo, una forma en la que viaja la energía que nos calienta y nos ilumina. ¿Te imaginas un universo inmerso en la oscuridad? Probablemente todo lo que conoces sería muy distinto, además de que la vida en sí misma no existiría, porque carecería de su principal sustento. En este documental hablaré de la luz y de la investigación que la rodea principalmente aquí, en España. La luz puede usarse para desentrañar los misterios más profundos de las galaxias o para explorar la realidad de las partículas fundamentales. Su estudio nos permite hacer mediciones precisas y gigantescas, observar el espacio profundo o modificar la biología de los organismos. Cada característica de la luz abre una cantidad innumerable de puertas que explorar. Quédate conmigo y descubrirás sus secretos. Estoy en España, donde se desarrollan actualmente muchas de las investigaciones relacionadas con el estudio de la luz. Además, a lo largo de la historia se ha desarrollado gran parte de la óptica y optometría modernas, que son disciplinas clave para la comprensión de su naturaleza. La base de la óptica se encuentra en la ciencia que desarrollaron los musulmanes, que establecieron el reino de Al-Ándalus en la península ibérica allá por el 711 después de Cristo. El legado musulmán no pervive tan solo en forma de arte arquitectónico, sino también en forma de ciencia. La ciencia de la óptica florece con Alhazen en el mundo islámico. Él se dio cuenta del importante papel que tiene la luz en la visión y la percepción del color, pero no fue el único implicado en el desarrollo de la óptica. Los médicos árabes fueron claves en este proceso. En aquel entonces la figura del experto en óptica la asumían principalmente los artesanos. Los anteojos eran elaborados por orfebres o plateros, pero mientras tanto muchísimos charlatanes graduaban la vista en ferias, sin tener ningún conocimiento para ello. Pero esto cambia con la figura de Benito Daza de Valdés, de los primeros científicos en idear un método sencillo para la graduación de la vista. Describió en qué consistía la optometría y escribió además el primer tratado del mundo en esta materia. Y todo esto lo hizo en pleno siglo XVII. Sin embargo, a pesar de todos los aportes que hizo a la optometría y a la óptica, la obra de Daza de Valdés no alcanzó en su momento ni la difusión ni la atención que merecía, y aún a día de hoy tampoco la tiene. Pero Benito Daza de Valdés no fue el único científico que contribuyó al estudio de la luz. Otros también fueron muy importantes, como Algafeki, Abulcasis o Manuel Márquez ya muy posteriormente. Todos estos personajes históricos han sido clave para el desarrollo de estas disciplinas, pero ahora vamos a ver qué es la luz y por qué es tan importante su estudio.
La luz es la parte de la radiación electromagnética que puede ser percibida por el ojo humano. La observamos en forma de ondas, que además son capaces de viajar a través del vacío porque no necesitan de ningún medio físico para transmitirse. Por esta razón puede llegar desde las estrellas más lejanas hasta nuestro pequeño planeta. Pero en física el concepto es mucho más amplio. El espectro electromagnético es un abanico que abarca ondas muy diferentes. Gran parte de ellas son consideradas luz, y por eso los físicos utilizan un concepto, la luz visible, para hablar de la radiación que podemos percibir con los ojos. Pero además hay muchísimas más ondas que escapan a nuestra percepción y que también son consideradas luz. Una de las cuestiones más sorprendentes es que la luz, además de como onda, se comporta como partícula. Estos corpúsculos son su unidad mínima fundamental y se llaman fotones. Son los bloques que conforman la luz. El comportamiento onda-partícula de la luz es una de las realidades más difíciles de entender para el ser humano. Sin embargo, ya en 1801, Young diseñó un sencillo experimento para poder comprobar con sus propios ojos cómo ocurría esto. Haciendo pasar la luz en forma de láser a través de dos estrechas rendijas, se aprecia cómo la luz se comporta como una onda, difractándose y posteriormente anulándose o sumándose. Pero también podemos ver cómo este comportamiento lo cumplen los fotones, que se encuentran en varios puntos simultáneamente y se comportan como una partícula única, pero además como una onda al mismo tiempo. La forma de una onda se puede ilustrar muy bien con un muelle. Tienen varias características principales como es la amplitud o la longitud de onda. El periodo es el tiempo que tarda en completarse un ciclo de la onda. La frecuencia es el número de veces que se repite el periodo en un tiempo determinado. Por otra parte, las ondas se propagan siempre en todas las direcciones, pero depende de los obstáculos que se encuentren en el medio se desvían. Algunos de los efectos que le ocurren a las ondas son la difracción, la refracción o la reflexión. ¿Te animas a conocerlos? Comencemos por la difracción. Se trata del efecto que se produce cuando una onda choca con un obstáculo y se desvía. Y esto ocurre en todo tipo de ondas, las sonoras, en la superficie de un fluido o en las ondas electromagnéticas como la propia luz. Al tirar una piedra se genera una perturbación en forma de ondas, que no son más que puntos infinitos que se mueven sucesivamente hacia arriba y hacia abajo. La onda resultante se desplazaría de manera lineal y este efecto se conoce como frente de ondas. Si el frente de ondas se encuentra con un obstáculo, choca y se generan otros puntos que ya no estarán coordinados con los anteriores, y esto provoca que la propagación de la onda cambie de dirección. Las ondas interactúan entre sí sumándose o anulándose, y este fenómeno se conoce como difracción o interferencia. Lo describió Young estudiando a los fotones como partículas, y gracias a él se pudo comprobar que se comportan como ondas. En su propagación, la luz rebota con los objetos de nuestro alrededor y llega a nuestros ojos, y esto es lo que se conoce como reflexión. Es un concepto que hace referencia a la capacidad que tienen las ondas de chocar con una superficie y reflejarse. Para ello, el obstáculo tiene que ser de un tamaño similar o mayor al de su longitud de onda. También hay un fenómeno muy interesante como es la refracción. Ocurre cuando la luz pasa de un medio a otro y automáticamente cambia la dirección y la velocidad a la que se propaga. Podemos ilustrarlo muy bien con el láser que tengo aquí y esta lente. Cuando lo encendemos, vemos cómo al transmitirse por el aire llega hasta ese punto. Pero en cuanto pongo la lente, cambia la dirección en la que se propaga hacia la roca. La luz se compone de muchísimas ondas y la unión de todas ellas es lo que conocemos como luz blanca. Gracias a un prisma como este, podemos ver cómo el índice de refracción no afectará a todas las ondas por igual, de manera que se separan y se desvían de forma distinta. Así podemos ver cómo la luz se descompone en todos los colores del espectro visible. Esto que tengo en mis manos es una lente de Fresnel, que se utiliza por ejemplo en los faros para concentrar el haz de luz utilizando lentes más delgadas. Vemos que con los cortes y con los anillos se aprovecha el fenómeno de la refracción para poder desviar los rayos y enviarlos a puntos más lejanos. La luz se comporta de una forma muy curiosa, pero también tiene muchas otras propiedades que son fascinantes, y para estudiarlas necesitamos de técnicas muy complejas y laboratorios especializados. Voy de camino a la Universidad de Murcia. Allí veré estos laboratorios y además me encontraré con algunos de los investigadores que se dedican al estudio puntero de esta disciplina. En la universidad me recibirá Ángel David,
que es investigador de fotónica en la Universitat Jaume I de Castellón. Ángel, ya hemos mencionado entonces los fotones, hemos mencionado conceptos de la luz, pero realmente la fotónica como disciplina, ¿qué es? ¿Qué abarca? La fotónica es la ciencia que se encarga de crear, controlar y detectar los fotones. Y no solo los fotones visibles, sino también los fotones infrarrojos y ultravioleta. Se enmarcan dentro de la fotónica. Y o sea, exactamente todo esto, ¿cómo se aplica en la vida diaria? Bueno, pues lo podemos ver en astronomía. Se puede ver en astronomía, pero en la vida diaria, más concretamente, lo podemos ver en nuestros teléfonos móviles, en el mando del televisor, en algunos instrumentos médicos, incluso para resolver crímenes utilizan estas técnicas fotónicas. Está en todos lados realmente. Sí, y todas estas cosas, en tu día a día como investigador, ¿cómo las aplicas en tu investigación? ¿Qué haces en Castellón? Pues en Castellón tenemos dos áreas de investigación, una es de láseres ultrarrápidos y otra es de imagen computacional. En una de ellas hacemos, por ejemplo, microscopía holográfica o conformado de pulsos temporales, dándole forma a la luz que sale de esos láseres. Y en la parte de imagen computacional hacemos imagen también a través de microscopios y lo último que estamos trabajando es hacer imágenes a través de medios turbios para poder ver dentro de la piel sin necesidad de usar rayos X. Hemos utilizado ya algunos láseres y me gustaría saber qué tipo de láseres hay y qué aplicaciones tienen. Una de las principales características de los láseres es su color, y ese color hace que ese láser se pueda usar para unas cosas o para otras. Por ejemplo, en oftalmología, si usamos un láser verde, podemos llegar hasta la retina y hacer mediciones en la retina. Sin embargo, la luz ultravioleta no es capaz de entrar en el ojo, se queda en la córnea, y entonces eso es una ventaja para poder usar ese láser ultravioleta para hacer cirugía refractiva. Luego, por ejemplo, tenemos un láser como este, que es un láser infrarrojo, que el ojo no puede ver, pero que sí penetra dentro del ojo, que nos permitiría hacer medidas en personas sin que las personas supieran que están siendo medidas. Sería más cómodo para el paciente. Y esa persona no se movería, no se sentiría incómoda. Pero a partir de la longitud de onda y bueno, del color del propio láser, ¿puede haber diferencia en cuanto a la propia medida que hagas en el ojo? Por ejemplo, que ilumine únicamente la parte de fuera. Sí, se sabe que con el infrarrojo algunas medidas van a estar un poco falseadas porque el infrarrojo penetra más en el tejido. Y por ejemplo, si quieres medir con un láser el tamaño del ojo, el tamaño saldría más grande de lo que realmente es, porque estás penetrando un poco detrás del tejido ocular. Otra característica importante de los láseres es los pulsos. Hay láseres que son continuos y hay otros láseres que son pulsados. Últimamente están de moda los láseres de pulsos ultracortos, pulsos de femtosegundo, que permiten hacer mediciones que hasta hace unos años no se podían hacer. Por ejemplo, se pueden hacer mediciones en el régimen de la óptica no lineal. Creas mediciones que no puedes hacer con una luz normal, porque estás creando fenómenos no lineales. La gran mayoría de procesos del universo ocurren a velocidades increíbles. Pero además hay reacciones que ocurren aún más rápidamente, como por ejemplo lo que sucede en el interior de los átomos, que son los bloques fundamentales de la materia. Estas velocidades pueden llegar a ser del orden de un segundo dividido entre 10 elevado a 18. Eso quiere decir que en un solo segundo podría ocurrir 1 trillón de cualquiera de estas reacciones. Para comprender un poco esta magnitud, basta con imaginar que la edad completa del universo no supera el medio trillón de segundos. Esta escala de tiempo es tan pequeña que no podemos hacernos una idea de la velocidad a la que ocurren las cosas. Y sin embargo, casi todas las acciones y reacciones moleculares, incluyendo las que ocurren en nuestro organismo, suceden de esta forma tan fugaz. Para poder medir estas velocidades, necesitamos láseres exquisitamente ajustados y calibrados. La física que estudia esta rama de la ciencia se llama atofísica, y gracias a ella podemos llegar a un nivel de comprensión mucho mayor de la materia de la que estamos hechos y de cómo interactúa con el resto del universo. La luz nos afecta en un sinfín de aspectos y matices. Sin ella estaríamos completamente ciegos. Y eso es debido a que tenemos ojos, cámaras que a lo largo de la evolución han llegado a ser increíblemente eficaces y perfectas. Pero incluso una cámara casi perfecta también puede sufrir de ciertos errores debido a las más pequeñas imperfecciones. Por eso la optometría, que proviene de la vieja ciencia que estudiaba las gafas y las lentes, es ahora una disciplina dedicada a la salud visual.
La luz rebota en todas partes debido a la reflexión. Al rebotar también en nuestros ojos, los rayos de luz inciden en la córnea que se encuentra curvada, y al atravesarla pasan por el iris que se abre o cierra dependiendo de la cantidad de luz que llegue al ojo. En el caso de que llegue poca luz, el iris tenderá a dilatarse para captar mucha más, y en cambio ocurre lo contrario si llega mucha, que tenderá a contraerse. Posteriormente, el haz de luz llega al cristalino, que actúa de lente aplanándose o abombándose. Y finalmente los rayos inciden en la retina, aunque de forma invertida. La imagen que nos llega es una representación del mundo que está del revés, y será nuestro cerebro el que se encargue de procesarla para que tenga sentido. Una vez los fotones inciden en la retina, los pigmentos que hay en ella se excitan. Estos pigmentos se llaman conos y bastones, y son los que nos permiten detectar los colores de la realidad. Además nos dan visión de profundidad, la capacidad de identificar objetos distintos y también la capacidad de analizar el resto de la imagen. Toda esa información será transmitida al cerebro, y es allí donde será procesada y entendida. Ahora voy a conocer a Pablo Artal, director y fundador del Centro de Investigación en Óptica y Nanofísica de la Universidad de Murcia. Su investigación se centra en la óptica del ojo y en el desarrollo de técnicas electrónicas que se puedan aplicar al estudio de la visión, la oftalmología y la biomedicina. Los experimentos pueden ser muy variados y aparecerían estímulos visuales en distintas distancias, en distintas situaciones, de distintos colores, de distintas formas, distintos movimientos. Es decir, de alguna manera lo que el sujeto tiene delante es la vida real. Cuando el sujeto está viendo diferentes estímulos, en toda esta óptica que tenemos por aquí, el medir parámetros tales como el tamaño de las pupilas del ojo, la posición entre ellas, eso se llama convergencia, porque cuando estás mirando cerca las pupilas se juntan, cuando estás mirando lejos se separan un poquito. ¿Dónde está mirando realmente? O sea, medimos la posición de foco, medimos las aberraciones, o sea, que son otros parámetros ópticos, y todo ello lo medimos utilizando una luz infrarroja de 1050 nanómetros que no ves. O sea, que para el sujeto es totalmente, tú estás sin saber lo que está ocurriendo. Sí que sabes lo que está ocurriendo, los estímulos que se te presentan delante, pero no sabes lo que está ocurriendo al nivel bajo. Otro experimento complementario es esta otra cámara, en la que lo que estamos registrando son los movimientos de la lente del ojo. Cuando cambias la posición de mirada, la lente oscila como un muelle. Con lo cual es una plataforma para hacer mediciones, muchas de ellas, todas de manera conjunta, que nunca antes habían podido ser hechas. El simulador visual sirve para estudiar la conformación del ojo y cómo interactúa la luz con él. Esto es parte de un proyecto que aúna la física más elemental con la optometría más sofisticada para ayudar a combatir algunos de los problemas de visión más extendidos por el mundo. ¿Las consecuencias que se pueden extraer de aquí cuáles serían? ¿Para qué se usa? Este es un instrumento de investigación fundamental. Podría evolucionar a un instrumento clínico en algunos de los casos, ¿no? Pero nuestro interés fundamental con estos experimentos es más entender mecanismos en la óptica del ojo y en el sistema visual, y una vez que entiendes esos mecanismos puedes tener soluciones, ¿no? Por ejemplo, hemos realizado experimentos en personas mayores con diferentes tipos de lentes intraoculares implantadas, que se les implanta en la cirugía de cataratas, y dependiendo del tipo de lente, la lente se puede mover más o menos y podemos entender qué lentes serían más óptimas, ¿no? Y estos movimientos pues podrían tener una mejor visión. Quería preguntarte, como investigador, ¿cuáles son las líneas de investigación más punteras en España y qué relación pueden llegar a tener con el resto del mundo? Bueno, en España ha existido una tradición muy grande en investigación óptica desde hace años, incluso en las épocas más oscuras, los años 40 y 50, donde prácticamente la ciencia en España era casi inexistente. Se desarrollaron investigaciones en óptica que trascendieron, digamos, los límites del país y que estuvieron bien reconocidas en el mundo. A partir de esa historia de hace más de 60 años, ha ido evolucionando y desarrollándose. Y España es un país que a nivel de investigación en óptica tiene muchos campos competitivos, en óptica visual, en óptica de imágenes, en láseres, en fibras ópticas.
hay una buena participación. Donde quizás tenemos una debilidad comparado con otros países es en el desarrollo industrial, digamos. O sea, tenemos buen nivel de investigación de tipo académico, digamos, pero y ahí estamos perfectamente alineados con los países de nuestro entorno de Europa. Donde estamos claramente atrás es en llevar esas investigaciones académicas a la industria, digamos, ¿no? O sea, nuestro desarrollo industrial es comparativamente mucho menor. El año 2015 fue declarado como el Año Internacional de la Luz, un gesto que trata de mostrar la importancia que tiene la luz para la ciencia, la vida y las personas. Esta iniciativa cuenta con la participación de toda la comunidad científica. Tiene además el apoyo de entidades con gran experiencia dentro del campo investigador, centros de alta tecnología y algunos de los científicos más brillantes de nuestra época. Como hemos visto, la luz es algo sorprendente y que encierra en sí misma aspectos increíbles. Llevamos largo tiempo tratando de comprender y dominar los secretos de la luz, y lo cierto es que en parte lo hemos conseguido. Gracias a lo que ya conocemos de la luz, podemos comunicarnos a largas distancias, detectar el cáncer o construir cosas antes impensables. Pero lo más importante es que probablemente gracias a la luz, nosotros somos lo que somos.